Cuando yo era pequeña, la idea de futuro que yo tenía era casi la que me habían un poco trasladado y transmitido las películas que yo veía en el cine. Coches voladores, robots, y todo el mundo nos comunicábamos casi sin palabras. El futuro poco a poco ha ido llegando y, bueno, sí ha habido muchos cambios, pero la tecnología sí está aquí, aunque no se vea como yo me la imaginaba cuando era pequeña. De hecho, Matt Miller, nuestro invitado de hoy, también menciona Volver al futuro como uno de esos ejemplos de idea de futuro que teníamos cuando nosotros éramos niños. Hoy vamos a estar en Creando el Futuro, este podcast de Opinion Education, con el que celebra 10 años al servicio de los docentes, esta idea de la inteligencia artificial, un concepto que en el campo de la docencia nos da bastante miedo y parece ser uno de los campos donde más lento se está introduciendo. Pero Matt Miller, que ha sido profesor de español durante muchos años, que es una celebridad en las redes sociales, donde ustedes lo pueden seguir, donde tiene miles de seguidores, y además es autor de 2 libros que creo que todos deberíamos ver: Deshazte de tu libro de texto y La inteligencia artificial para educadores, tema que hoy nos ocupará. Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Laura García y esto es un nuevo episodio de Creando el Futuro. Es momento de decirle hola a Matt Miller, que nos está escuchando desde Indiana. Matt, muchísimas gracias por recibirnos y gracias por tus textos. Muy bien, gracias. Quizá la primera pregunta, Matt, que se nos viene un poco a la cabeza, y puesto que la mayoría de la gente que nos escucha son docentes, es ¿por qué crees que en el campo de la docencia da tanto temor o por qué está siendo más lento su entrada de la inteligencia artificial? ¿Qué idea tenemos en las escuelas de lo que es la inteligencia artificial? Creo que es como con muchas otras tecnologías que tenemos en las escuelas. Tienes algo nuevo y los maestros están muy cómodos con la forma en la que han enseñado antes. Y cuando tienes algo nuevo, significa que tienes que cambiar lo que haces. Y tienes que aprender una nueva tecnología, y tienes que aprender cómo se aplica. Y después de entender cómo funciona, tienes que descubrir cómo es que mejora el aprendizaje. Cualquiera que haya enseñado en un salón probablemente ha utilizado alguna tecnología y después se ha preguntado, ¿eso realmente mejoró algo? ¿Ayudó realmente a mis estudiantes? Entonces creo que siempre es difícil adoptar nuevas tecnologías de esa forma porque hay una curva de aprendizaje. Los maestros necesitan un poco de tiempo para entenderlas, para ser capaces de aprender cómo funciona realmente y cómo se aplica. Y claro, el tiempo no es algo que muchos maestros tengan. Es un recurso escaso. Así que creo que una de las grandes barreras para aplicar una tecnología nueva, como la inteligencia artificial, es el tiempo. Y tenemos algunas de estas barreras que habrá que superar antes de poder comenzar realmente a aplicarla. Y sin duda está este temor siempre de que van a venir estas tecnologías a sustituirnos en todos los campos. Y en el de la docencia, explícitamente, se cree que estas máquinas vienen a sustituir a los profesores. ¿De dónde crees que viene esta preocupación? Porque tú en tu libro defiendes mucho la idea de que hay mucho apoyo que le puede dar al docente. Sí, creo que ha habido mucha preocupación respecto a eso, especialmente desde que se publicó ChatGPT hace más o menos año y medio. La gente empezó a ver el potencial que estos grandes modelos de lenguaje y la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y otras herramientas tecnológicas, podrían tener en el mundo en general. Y comienzas a escuchar a la gente hablar sobre cómo podría impactar el campo de esta carrera o el campo de aquella carrera. Podría hacer que ciertos campos se vuelvan completamente obsoletos. Así que es natural que todos nosotros, en un afán de autopreservación, deseemos conservar nuestros propios trabajos. Queramos conservar nuestra calidad de vida. Entonces empezamos a pensar si nuestro campo de trabajo se va a volver obsoleto de esa manera. Y realmente creo que hay cierta seguridad en la educación cuando hablamos del rol de la inteligencia artificial. Porque, pensemos en ello. Si miramos atrás en la historia, hemos visto el desarrollo de tecnologías que han ayudado a los estudiantes a mejorar su manera de aprender.
Y creo que cada vez que eso sucede es normal que digamos, ¿quiere esto decir que los maestros ya no van a existir? Recientemente podemos mirar el caso de los motores de búsqueda y YouTube. Cuando YouTube comenzó a hacerse popular, todos decían, oh, puedes aprender todo en estos videos en línea. ¿Para qué vamos a necesitar a los maestros ahora? Y luego vemos el presente, y todavía tenemos mucho que ofrecer. Incluso después de la pandemia, en que tuvimos una gran cantidad de educación a distancia, la gente comenzó a pensar, bueno, si se puede enseñar a distancia, ¿para qué vamos a necesitar a los maestros? Pero luego, justo cuando la pandemia terminó, muchísimos padres expresaron, realmente quiero que mis hijos vuelvan a la presencialidad. Realmente quiero que tengan un maestro humano. Creo que el gran tema es el siguiente, que los educadores somos más que el contenido que enseñamos. Si la enseñanza fuera solo el contenido, solo los hechos y la información, y destrezas y habilidades, y todo eso, entonces tal vez hubiéramos podido ser reemplazados por una tecnología como la inteligencia artificial. Pero tenemos todas estas habilidades adicionales que son cruciales en lo que hacemos, como crear relaciones con los estudiantes. Y ahí hay un factor de confianza. Somos capaces de relacionar las cosas con su vida cotidiana. Somos capaces de mirarlos y percibir cosas con nuestros ojos y nuestros corazones, que nos ayudan a guiarlos. Sabemos cómo es la experiencia humana, a diferencia de un modelo de IA que intenta aprenderlo a través de palabras escritas y cosas así. Todavía hay algo muy especial y único acerca de los maestros humanos, e incluso si comienzas a leer a los especialistas que predicen el futuro de la IA, incluso ellos te dicen que todavía hay un lugar para los maestros humanos, incluso si ese rol cambia un poco. De hecho, tu libro me parece muy interesante porque tú dices, dejas claro que tú no eres un científico, un ingeniero, un especialista en la inteligencia artificial, tú eres un docente que ha vivido en carne propia pues, lo que ha sido meter toda esta tecnología en las aulas. Y de hecho, tu libro se basa mucho en experiencias, en anécdotas que tú tienes y en ejemplos, ¿no? Hablas, por ejemplo, de cuando la primera vez que oíste a una persona hablar del chat GPT y cómo, pues qué idea teníamos de lo que iba a pasar con el chat GPT y lo que iba a darnos. Y luego, a partir de ese momento, cómo las cifras del uso del chat empezaron a crecer y cómo ha ido evolucionando. Incluso tú hablas del miedo de que ese libro que tú hayas escrito pues se quedara obsoleto en cuanto entrara a la imprenta y sin embargo creo que para el mundo docente es muy interesante y es muy útil porque tenemos esta idea de que la inteligencia artificial son ya no robots, pero ahora sí, nada más que los buscadores y el chat GPT, y sin embargo es que te ayuda a planear, que te ayuda a hacer ejercicios, que te ayuda a personalizar el aprendizaje. ¿Nos puedes hablar un poquito de estas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en concreto en las aulas? Sí, creo que cuando los educadores vieron estos grandes modelos del lenguaje, como en el inicio de ChatGPT, una de sus principales preocupaciones fue que la única forma en que los estudiantes iban a usarlo sería para que hiciera la tarea por ellos, para que escribiera sus ensayos por ellos, para que hiciera sus investigaciones por ellos. Pero si te fijas, comienzas a notar que esto realmente tiene implicaciones enormes y que puede apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. Es decir, para empezar es un tutor, que está disponible para los alumnos 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora, podrías verlo como que un gran modelo del lenguaje, como ChatGPT, podría ser su tutor. En realidad, muchas de esas herramientas, si te fijas en los términos de uso, la mayoría de los estudiantes no tienen la edad suficiente. Especialmente antes de que se gradúan del bachillerato, no tienen la edad suficiente de acuerdo con los términos de uso. Pero ahora incluso han empezado a aparecer bots de conversación, diseñados para el uso de los estudiantes, que hacen las mismas cosas. Así que tener acceso a ese tutor, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿qué es lo que va a hacer?
va a empezar a escalar al maestro. Antes teníamos solo un maestro para docenas de estudiantes, y si los estudiantes tenían tiempo para hablar con el maestro, este solía ser poco. Ahora, si tenemos a este chatbot, al cual podemos entrenar con la información que el maestro enseña y que trata de enseñarlo en la forma en que el maestro prefiere, ahora somos capaces de escalar a ese maestro. Así que ahora estos chatbots se convierten casi en un mini maestro, al que cada estudiante tiene acceso en cualquier momento. Así que la parte de la tutoría es enorme. La otra parte de esto es que la inteligencia artificial ha estado presente y ha sido aplicada en muchos lugares distintos, incluyendo la educación, y quizás no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, a veces cuando la gente dice, yo no deseo que haya ninguna inteligencia artificial en mi salón, no se dan cuenta de que la verificación de ortografía y gramática, ambas funcionan gracias a la inteligencia artificial. Así que los estudiantes ya han sido informados con la ayuda de la inteligencia artificial. Y luego, además de todo eso, otro lugar en el que la gente no siempre se da cuenta de lo beneficiosa que podría ser, es que también es una fantástica herramienta de accesibilidad. Realmente ayuda a derribar barreras que a veces se interponen en el camino del aprendizaje de los estudiantes. Así que, por ejemplo, si tienes estudiantes con necesidades especiales o discapacidades del aprendizaje, que puedan hacer preguntas adicionales a un modelo de IA o pedir que lo explique de un modo distinto, tener acceso a todo eso realmente abre su acceso a la educación de una forma que no existía. Así que hablando de forma amplia, hay muchas formas distintas en que puede aplicarse la inteligencia artificial en el salón, que están más allá de que los estudiantes le pidan que haga la tarea por ellos. Entre más lo miras, más te das cuenta de que realmente tiene mucho potencial para hacer que el aprendizaje sea más accesible para todos. Sí, de hecho uno pensaría que la amenaza es para el docente, cuando en realidad creo que la inteligencia artificial le podría ayudar al docente más que amenazarlo. Y tú en tu libro, de hecho, Matt, lo comparas mucho con otras tecnologías que ha habido en la historia y que también han puesto a temblar. Antes hablabas un poco de algunas, pero en el caso de las aulas, pues la calculadora o los buscadores, el mismo Wikipedia, ¿no? Como todas esas irrupciones de repente han creado sorpresa, miedo y un poco de duda. Y lo comparas con ello diciendo que esto es otra tecnología más. Sí, es verdad. Y creo que teníamos algunos de los mismos miedos con muchas de esas otras tecnologías. Por ejemplo, mencionas la calculadora. Y algunos de nosotros no tenemos suficiente edad para recordar cuando la calculadora era una forma controversial de tecnología. Pero lo fue. Y cuando las calculadoras comenzaron a volverse más y más disponibles, había profesores que decían, oh no, no podemos enseñar matemáticas con estas, porque todo lo que van a hacer es darnos las respuestas. Pero luego, poquito a poco, comenzamos a ver que el mundo estaba usando calculadoras, que usar la calculadora era una habilidad del mundo real. ¿Y entonces qué pasó? Comenzaron a volverse una parte de la impartición de matemáticas. Así que, para esos maestros que estaban tan preocupados porque los estudiantes hicieran cálculos manuales tradicionalmente, para que aprendieran matemáticas, ¿qué pasó? Comenzaron a evolucionar y a adaptar la impartición de matemáticas para enseñarla con calculadoras. Y después, ¿cuál fue el resultado final de eso? Bueno, ahora, en estos tiempos, debido a que los estudiantes tienen acceso a calculadoras y no tienen que pasar tanto tiempo haciendo cálculos manuales, ahora el nivel de matemáticas al que los maestros pueden llegar es mucho más alto de lo que solía ser. Así que ahora, los estudiantes que cursan el bachillerato pueden alcanzar matemáticas más avanzadas que antes. Porque ahora estamos usando nuestro tiempo más efectiva y más eficazmente. De verdad tenemos que estar dispuestos a mirar algunos de estos nuevos métodos y preguntarnos, ¿refleja esto el mundo real? ¿Y puede esto ayudar a los estudiantes a aprender mejor? Así que si comparas las calculadoras con la inteligencia artificial, puedes ver más o menos el mismo ciclo ocurriendo de nuevo. Al comenzar, primero mostramos algo de resistencia, de duda, y decimos, oh, los estudiantes van a usar esto para hacer trampa. O decimos, oh,
Los estudiantes no van a aprender nada si usan esto. Y luego, poco a poco, comenzamos a utilizarlo y comenzamos a darnos cuenta de que, oh, tal vez hay algo de utilidad en esto. Comenzamos a ver que el mundo a nuestro alrededor lo utiliza y pensamos, oh, tal vez, si el mundo está realmente utilizando esto, los estudiantes necesitan saber usarlo efectiva y responsablemente. Así que realmente preveo que en los salones vamos a comenzar a ver más y más formas de integrarlo significativa y responsablemente en el aprendizaje de los estudiantes. Creo que se va a utilizar en la escritura de los estudiantes, pero también vamos a encontrar el punto de balance que nos agrada. Y creo que entre más puedan los maestros tener estas tecnologías en sus manos, y entre más practiquen con ellas, y entre más vean cómo puede usarse responsablemente, más veremos las mejores formas en que podemos usarlas. Esa es la forma en que los maestros han aprendido a integrar la tecnología en la enseñanza en el pasado, y creo que eso es lo que veremos aquí también. Y en todo eso hay un valor fundamental que tú de hecho has nombrado varias veces ya y es el tiempo. El tiempo que a mí me gusta cómo lo mencionas porque se habla mucho de que una tecnología te permite ahorrar tiempo, pero tú lo conviertes y lo explicas de una manera de que las tecnologías, estas herramientas, te dan tiempo. Y en el caso de los docentes creo que es fundamental porque efectivamente los docentes se quejan y con justa razón de que siempre están abarrotados, saturados de datos y de tareas y les falta tiempo. Y la tecnología les podría ayudar mucho, dándoles tiempo. Cuéntanos este cambio de ahorrar tiempo con el dar tiempo, ¿de qué manera les da tiempo a los docentes las tecnologías? Creo que hay mucho potencial cuando hablamos de eso. De hecho, puede que esto sea lo que más me entusiasma del uso de la inteligencia artificial en las escuelas. El hecho de que podría ahorrarle mucho tiempo a los maestros. Porque, si hablas con cualquier maestro y les preguntas, ¿qué se interpone entre tú y lo que realmente quieres hacer en el salón? Si estás emocionado acerca de ideas que quieres probar con tus estudiantes para ayudarlos a aprender mejor, ¿cuál es la barrera que se interpone entre tú y esa gran idea? Siempre es el tiempo. Quiere decir que el maestro no tiene suficiente tiempo para planear, para entenderlo y hacerlo funcionar. O el maestro simplemente no tiene suficiente tiempo en clase, porque hay muchas otras cosas que hacer. Así que creo que, especialmente con esos tiempos de planeación, si hay formas en que podamos usar herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, como Gemini de Google o Claude de Anthropic, todos estos asistentes con IA, si podemos usar un asistente con inteligencia artificial para que realice una actividad o una tarea que normalmente nos lleva 20 minutos hacer, si usamos inteligencia artificial para realizar el primer borrador de esa tarea, tal vez ya solo nos tome 12 minutos. De pronto nos hemos ahorrado 8 minutos de tiempo. Así que, ¿qué podemos hacer con esos 8 minutos de tiempo extra? ¿Y qué pasa si tenemos esos 8 minutos de tiempo un par de veces al día? ¿Qué pasa si eso se repite 5 veces a la semana? Y en todas las semanas que dura el año escolar. De repente parece que la cantidad normal de tiempo que le dedicamos a preparar las clases durante un día escolar se ha duplicado. Si comienza a liberarnos algo de ese tiempo, podemos comenzar a usar ese tiempo en lo que importa más. Y podrías preguntar, ¿qué es lo que importa más? Bueno, tal vez lo que más importa es hacer cosas realmente divertidas en el salón de clases que ayuden a aprender a los alumnos. O, tal vez, ya que hay un problema tan grande con el agotamiento de los maestros, y los maestros se saturan con tanto trabajo, tal vez lo que más importa es irse a casa a una hora razonable y no trabajar hasta morir. Y tal vez si hacemos eso, más maestros permanecerán en la profesión. Estoy emocionado con el potencial de las inteligencias artificiales en este sentido,
Porque, durante mucho tiempo, las escuelas y los líderes de las escuelas han puesto más y más cosas en el plato de los maestros. Continúan dándonos más y más responsabilidades, y es muy raro que le quitemos cosas de encima a los maestros. Que les quitemos responsabilidades para dejarles algo de ese tiempo libre. Y si realmente creemos que el tiempo es el recurso más valioso de un maestro, esto es como darle a los maestros más de ese valioso recurso. Creo que eso puede ser enorme. Y ahora tú mencionas esta idea de que no hay que ponerse los lentes del presente, sino los lentes del mañana, del futuro, para poder preparar a esos alumnos a ver qué va a pasar con ellos, porque les va a tocar la tecnología, ya les está tocando la inteligencia artificial, y en lugar de un poco de resistirse a eso, sino decirles, esto está aquí, esto va a venir, les va a tocar, no sé, en 10, 15 años lo que va a pasar con ustedes, cuando no sé ni siquiera prever lo que va a pasar el año que viene, pero es mejor hacer las paces y decir, tengo que preparar alumnos para el mañana. Y eso es un cambio de perspectiva también desde el punto de vista docente, que cambia mucho cómo dirigirse a ellos. Sí, es un gran cambio de perspectiva. Eso es seguro. Es muy fácil que miremos la escuela a través de lo que me gusta llamar nuestras gafas de hoy. Nuestras gafas de hoy nos hacen ver el salón y las habilidades que deseamos que aprendan los alumnos y las cosas que deseamos que hagan los alumnos, basándonos en las necesidades de hoy. ¿Qué requiere de nosotros el mundo el día de hoy? ¿Qué requiere hoy de nosotros la fuerza laboral? ¿Cómo se ve el mundo el día de hoy? ¿Cómo es la tecnología de hoy? Pero el problema de esto es, obviamente, que si miramos lo que necesitan aprender nuestros estudiantes, basándonos en cómo es el mundo hoy, los estamos preparando para hoy. Y eso es un problema, porque su futuro no se ve como el día de hoy. Este es su pasado, ¿cierto? Este es su pasado y no su futuro. Así que, si realmente vamos a preparar a los estudiantes para este mundo, en el que la inteligencia artificial va a jugar un papel importante, entonces no debemos ver las escuelas a través de nuestras gafas de hoy. En cambio, debemos mirarlas a través de lo que me gusta llamar nuestras gafas del mañana. Y lo que es difícil en ese sentido es que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para averiguar qué le va a servir más a nuestros estudiantes cuando crezcan y vayan a la universidad e ingresen al mundo laboral mañana. El mañana de 5 años en el futuro, 10 años, 15, 20 años en el futuro. ¿Cómo se va a ver eso? Esto es algo complicado porque, de cierta forma, es como tratar de predecir el futuro. Y eso es difícil. De hecho, es básicamente imposible. Así que la mejor esperanza de nuestros estudiantes, su mejor posibilidad, es que nos pongamos nuestras gafas del mañana y que intentemos identificar lo que va a servirles en el futuro. Pero, ¿cómo hacemos eso? En parte eso está relacionado con mirar las tendencias de hoy y preguntarnos en qué dirección está avanzando la tecnología y si continúa por ese camino, ¿cómo se va a ver el mundo en 5 años, 10 años, 15 o 20 años? Y luego, ¿qué le va a servir a los estudiantes cuando hayan llegado a ese punto del camino? Así que creo que sí, seguro. Algo de eso tiene que ver con la tecnología. Prepararlos para usar la inteligencia artificial responsable y efectivamente. Saber cuándo usarla y cómo usarla y todo eso. Pero creo que hay algunas lecciones más importantes que le van a servir a los estudiantes en el mundo del mañana. Y creo que una de ellas tiene que ver con ayudar a los alumnos a aprender cómo aprender mejor. Puede que suene demasiado básico, pero honestamente, cuando lleguen a ese punto, dentro de varios años, la tecnología va a cambiar. El mundo va a cambiar. Va a haber muchos empleos que no existen ahora. ¿Cómo pueden prepararse mejor para eso? Sabiendo cómo aprender. Y de nuevo, eso parece muy básico. Pero en la escuela hacemos mucho por enseñar contenidos a los estudiantes y no parece que hagamos lo suficiente para ayudarlos a entender cómo aprende el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué dice la investigación al respecto? Creo que son cosas como esas. Y también se trata de cosas como la ética.
Ayudar a los alumnos a entender que, conforme lleguemos al futuro, y algo como la inteligencia artificial comience a forzar una situación difícil, ¿cómo averiguamos lo que está bien y lo que está mal? Van a surgir muchas preguntas así a través del uso de la IA. Creo que estos son solo un par de pequeños ejemplos de cómo, si miramos a través de nuestras gafas del mañana y le enseñamos hoy a los chicos las cosas que van a equiparlos en el futuro, tendrán una mejor oportunidad de éxito. Matt, hay un capítulo entero de tu libro dedicado al plagio, al hacer trampa, porque es otro de los temores que hay, ¿no? Siempre lo ha sido en las aulas. Pero digamos que ahora está mucho más presente y es más difícil de detectar. Y sin embargo, tú también le das una vuelta, ¿no? A todo esto diciéndole, a ver, no es tan difícil detectar el plagio en estos casos. Es más, hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten identificar esas copias, esos plagios, esas trampas, que también puedes usar a tu favor. Sí, este es un tema muy complicado. Entre más aprendo de él, más complicado me parece. Creo que lo que muchos maestros piensan es que ya tenemos herramientas contra el plagio a nuestra disposición. Y cuando un estudiante entrega un trabajo nuevo, lo compara con todos los reportes antiguos para averiguar si estamos copiando de alguien más. Y entonces piensan acerca de esas viejas herramientas y piensan, bueno, si la inteligencia artificial ya está aquí, tiene que haber una herramienta como esas, ¿cierto? Y como ha habido tanta demanda de ello, tenemos a ciertas personas que han creado esas herramientas. Así que ahora tenemos detectores de IA, tenemos herramientas para detección de inteligencia artificial y hay muchos maestros usándolas. Y lo que me asusta de eso es que esas herramientas para la detección de inteligencias artificiales no son muy buenas. Tenemos a muchos maestros que están asumiendo que si revisan reportes de los estudiantes, que si revisan trabajos de los estudiantes a través de un detector de inteligencia artificial, que éste les dirá si utilizaron inteligencia artificial o no. Pero el problema con eso es que no sabemos qué tanto fue utilizada y no sabemos de qué manera. A lo que realmente debemos poner atención es que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes cuál es la mejor forma para que las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, apoyen a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y en mi libro tengo un diagrama entero en el que reviso, desde la parte de arriba del diagrama, formas en que el trabajo de los estudiantes puede realizarse con mucha inteligencia artificial. Eso es como pensar que un estudiante le pida a ChatGPT que escriba su ensayo por él. Y eso es obviamente algo que no queremos. Pero luego llega hasta la parte inferior del espectro, donde el estudiante no está usando nada parecido a una inteligencia artificial o la Internet. Y tenemos que preguntarnos, ¿es eso relevante? ¿Va eso a preparar a los estudiantes para un futuro en el que la tecnología es parte de su trabajo? Y luego la gráfica continúa analizando, si no nos gusta ninguna de las dos anteriores, lo que hay en el medio, y lo que está bien y lo que no. ¿Qué pasa si el estudiante escribe un borrador de su reporte, pero luego lo sube a una herramienta de IA que le da retroalimentación y ellos usan esa retroalimentación? ¿Eso es mucho? ¿Es suficiente? ¿Es demasiado uso de la IA? ¿Está bien? Así que lo que realmente empezamos a hacer es que nos damos cuenta de que lo más importante es que los estudiantes entiendan el rol que la inteligencia artificial y la tecnología deben jugar en su trabajo. Entonces, cuando llegamos a las palabras, hacer trampa, y a la palabra, plagio, creo que tenemos que ser súper claros acerca de cuáles son nuestras expectativas y ser capaces de modelar para los estudiantes cómo debe verse. Porque si nosotros no les proporcionamos una visión de cómo debería ser todo esto, entonces ellos van a intentar averiguarlo por su cuenta. Y honestamente, si intentan averiguarlo por su cuenta, y si están ocupados y no están interesados en la tarea, ¿qué van a buscar? Van a buscar formas en que la inteligencia artificial haga el trabajo por ellos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es moldear esa visión de cómo debe verse todo esto e implantar la cultura en el salón para que los estudiantes lo usen más efectivamente. ¿Va eso a solucionar todos los problemas con la inteligencia artificial? No. Pero realmente creo que esa puede ser nuestra mejor esperanza.
Y claro que para los docentes hay una parte que es fundamental y que es, creo, la que más atractiva les parece, que son esas 30 ideas que tú das dentro del libro para poder utilizar la inteligencia artificial y como en qué pueden ayudarles. A mí me encantó, por ejemplo, la parte de que amplía el vocabulario, cosas que uno no piensa cuando se plantea qué puede pasar con la inteligencia artificial. Nos puedes compartir, ¿no? Las 30, por supuesto, porque para eso la gente tiene que leer el libro, pero dos que a ti te parezcan o te hayan sorprendido más o que creas ahora, un año después de haberlo publicado, que sean realmente las que más sorprendan. Sí, me alegraría hacerlo. A medida que he comenzado a pensar cómo puede usarse esto para bien en el salón, cómo puede usarse para mejorar el aprendizaje y para mejorar la educación, he encontrado algunos ejemplos que me gustan mucho. Y como mencionas, en el libro hay todo un capítulo, con 30 ideas y ejemplos diferentes, y nos da un lugar donde empezar. Una de mis formas favoritas es de hecho una en la que solo el maestro está usando la IA y los estudiantes no están usándola realmente. El maestro usa inteligencia artificial para escribir un ensayo, pero no escribe solo un ensayo, sino que escribe 3 versiones de un ensayo. 3 versiones con el mismo tema para el ensayo. Así que tienes el ensayo 1, el ensayo 2 y el ensayo 3, pero todos son un poco diferentes. Y le das los 3 ensayos a los estudiantes, todas las 3 versiones diferentes, y les dices, ok, la inteligencia artificial ha creado estos 3 ensayos. Quiero que los lean, y quiero que elijan sus partes favoritas de esos 3 ensayos. Elijan sus partes favoritas, y agrúpenlas en su propia versión final. Esta es una gran actividad en la que la inteligencia artificial ha creado algunos ejemplos, y ahora ellos pueden tomar ciertas decisiones del mismo modo en que las tomaría un escritor para ayudarlos a mejorar sus habilidades. Pero no tienen que hacer todo el trabajo de escribir el ensayo completo. Esa es una actividad que realmente me gusta, en la que haces que la IA cree los ejemplos y luego el estudiante elige sus favoritos. Y hay otra actividad. Bueno, en realidad hay muchas actividades, pero les daré estos 2 ejemplos. La segunda que realmente me gusta es una actividad que llamo Sé el bot. Y en esta le dices a los estudiantes, ok, voy a poner una herramienta de IA, como ChatGPT, en la pantalla de proyección. Y voy a hacerle una pregunta acerca de algo que hemos estado aprendiendo en clase. ¿Qué crees que va a decir? Y le das tiempo a los estudiantes para pensar, ya sea solos o en grupos pequeños, y hacen una lluvia de ideas. Porque, ¿qué están haciendo? Están tratando de averiguar cuál es la respuesta más probable de la inteligencia artificial. Y la IA no puede decirlo todo. Entonces se vuelve una actividad en la que intentamos asignar importancia. Así que ahora estamos clasificando y justificando nuestra clasificación. Y todo eso es en realidad pensamiento más profundo. Y entonces el maestro finalmente introduce la pregunta en la herramienta de inteligencia artificial, y esta muestra todas sus respuestas, y ahora los estudiantes pueden comparar su lista con la lista que hizo la IA. Y entonces pueden empezar a notar que hay muchas similitudes, o puede que digan, oh, la IA pensó en una idea que a mí ni siquiera se me ocurrió. Eso es genial. O tal vez el estudiante diga, en mi lista tengo tal cosa, y la IA no lo sugirió. Creo que mi lista es mejor. ¿Puedes ver todas las excelentes conversaciones que pueden desprenderse de esto? Y todo se basa en que el maestro introduzca una instrucción en la inteligencia artificial y lo muestre a los estudiantes. Como puedes ver, que integremos IA en la enseñanza no quiere decir que hagamos que los alumnos corran a ChatGPT y lo utilicen ellos mismos. Y tampoco quiere decir que los estudiantes tengan que utilizarla para hacer su tarea por ellos. Hay otras formas en que puede ser un muy buen apoyo para ayudar a los estudiantes a aprender. Y me encanta porque tú justo en el libro dices, ojo, que la inteligencia artificial también se equivoca y hay que enseñar a los alumnos también a cuestionar, a hacer esas preguntas. Y para todos aquellos que se preocupan mucho por la creatividad,
qué va a pasar con la creatividad y con la imaginación de los estudiantes cuando parece que todo lo sustituye la inteligencia artificial, bueno, pues darles justamente estos ejercicios, estas prácticas para que vean que sí se puede todo voltear y se puede encontrar esa manera de seguir potenciando y desarrollando la creatividad. Matt Miller, muchísimas gracias por todo lo que nos aportas y por todo lo que nos das en tus libros, en tus pláticas. Y a nosotros en el podcast siempre nos gusta hacer una última pregunta y es, si tuvieras que darles un solo consejo a los docentes que te están escuchando y que están un poco planteándose qué hacer con la inteligencia artificial, todavía tienen miedo o no saben por dónde empezar, ¿qué les dirías? Una sola cosa. Les diría que siempre busquen la diversión. Hay tanto trabajo pesado y tanto aburrimiento en la escuela, y creo que si siempre buscas la diversión, si siempre buscas la forma de hacer divertido el aprendizaje y conectarlo con los intereses de los estudiantes, creo que siempre tendrás éxito. Pues ahí tienen Matt Miller, a quien pueden seguir en redes sociales, a quien pueden leer, por supuesto, en Deshazte de ese libro de texto y en Inteligencia Artificial para Educadores, dos herramientas básicas que yo creo que les va a dar un panorama bastante amplio y sobre todo inspirarlos para poder adaptar todas esas ideas a su día a día y a su labor docente. Muchísimas gracias, Matt Miller. Muchísimas gracias también a Taz y a José Luis, que nos han apoyado en la traducción simultánea y que han estado aquí con nosotros en este episodio, y a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima.